Annie, recién graduada de la universidad, está a punto de mudarse a California para un nuevo trabajo. Antes de irse decide pasar por un bar donde conoce a Taylor, una chica que se le acerca para conversar. Después de un rato la mujer invita a Annie a seguir bebiendo en otro lugar, y Annie descubre que Taylor y su amigo Danny trabajan juntos en un restaurante francés, aunque discuten por tonterías. Cuando Annie decide irse, la rubia le da su número y le dice que le escriba. Antes de que se vaya, Danny la alcanza para disculparse por si la hizo sentir incómoda con su discusión con Taylor, pero Annie le asegura que todo está bien. Annie, después de pensar qué mensaje enviarle a la chica, decide invitarla a salir esa noche. Mientras pasan el rato se conocen más, y bromean sobre el nombre de Taylor. Annie se pone más seria y coqueta, preguntándole por qué de entre todas las personas solas en el bar decidió hablar con ella. La mujer le responde que le pareció interesante y menciona que ha besado a amigas antes, preguntándole a Annie si ella haría lo mismo, a lo que Annie responde que no besa a amigas. Después de varias noches Annie acepta una salida con Taylor de madrugada. Aunque ella le pregunta si la despertó, Annie finge que estaba cerca. Taylor le dice que la encuentra linda, y aunque Annie siente lo mismo, Taylor afirma que no es buena persona. Tras una pequeña discusión la situación termina con ambas besándose. Después van a beber al departamento de Danny. Cuando el otro chico dice que se va, Annie también decide irse y le pregunta a Taylor si pide un taxi para ambas, pero la rubia prefiere quedarse un rato más. Annie se ofrece a acompañarla, pero Taylor le dice que no es necesario. En otra ocasión Annie y Danny se encuentran en un club nocturno, donde Annie comparte su poesía. El chico elogia su talento y le aconseja no pensar demasiado en lo que pasa con Taylor. Justo en ese momento la chica llega con una amiga y se disculpa por no haber estado presente para escuchar la poesía de Annie. Annie, siempre amable, le dice que no se preocupe. Luego Taylor, de manera coqueta, le pide que le comparta algo de lo que escribe. Salen a tomar aire y Taylor le confiesa a Annie que le gusta, a lo que Annie responde que también le gusta. Después sus amigos sugieren continuar la fiesta en otro lugar. A partir de ahí Annie pasa mucho tiempo con Taylor y su grupo de amigos. Annie es consciente de que no todo puede ser fiesta, ya que tiene un trabajo esperándola en California. Una noche le pide a Taylor que la acompañe a Los Ángeles, pero ella le dice que nunca abandonaría su ciudad, aunque promete visitarla. Después de esto Annie le confiesa a su amigo que está considerando no mudarse y buscar un trabajo en la ciudad. Su amigo se sorprende por lo mucho que los nuevos amigos de Annie parecen haber influido en su decisión. Ella comenta que está disfrutando mucho de su vida en ese momento, pero también le inquieta la idea de mudarse. En otra ocasión, cuando Danny anuncia que la fiesta ha terminado, Annie invita a Taylor a su casa, pero la rubia decide irse con los chicos. Danny se ofrece a acompañar a Annie, pero ella lo rechaza. Después asiste a la fiesta de cumpleaños de su amigo, quien está emocionado por presentarle a una amiga. Durante la conversación Annie ve a Taylor a lo lejos y se acerca a saludarla. La mujer le dice que está con algunos amigos y la invita a unirse. Annie abandona la fiesta de su amigo para acompañar a Taylor, y sin poder contenerse le da un beso intenso. Taylor, como si nada, sugiere que vayan con los demás. Annie se siente incómoda al verla muy cercana a un hombre y decide irse al bar donde está Danny. Al principio ellos hablan de temas triviales, pero luego Annie le cuenta que siempre quiso vivir en otro lugar, pero tras la muerte de su madre le resultó difícil dejar a su padre, por lo que estudió cerca de casa. Danny le pregunta si su padre está feliz de que se mude a California, y ella responde que sí. La conversación se vuelve más profunda y de repente se besan. Annie, sorprendida, le dice que tiene que irse, y Danny se disculpa. A la mañana siguiente Annie recibe una llamada de su padre preocupado porque no le ha contado nada sobre Los Ángeles. Él la anima a irse sin miedo, asegurándole que estará bien y que ella está por comenzar una etapa increíble en su vida. Annie va al bar habitual y se encuentra con los chicos, quienes salen temprano del trabajo por un evento. Taylor los anima a bailar, y Annie acepta rápidamente. Mientras se divierten, Taylor nota que Danny no deja de mirar a Annie y se molesta. Luego ella le dice a Annie que Danny la llevará a casa, pero Annie siente que algo va mal.
La chica se marcha sin dar explicaciones claras, y Annie termina en otro club nocturno donde conoce a una chica con quien pasa el rato en su casa. Más tarde Annie le escribe a Danny para pedirle ayuda con su sofá, pero no recibe respuesta. Esa noche Annie busca a la rubia para entender lo que sucede entre ellas. Taylor le confiesa que la ama pero solo como amiga. Annie desesperada le reprocha que no la trata como a una amiga. Taylor se disculpa y le recuerda que se irá a California. Annie pregunta si no irse cambiaría algo, pero Taylor admite que aunque la quiere mucho, está enamorada de Danny. Esto enfurece y entristece a Annie, quien no le cree. Más tarde en el bar Danny se disculpa por no responderle y explica que estuvo discutiendo con Taylor hasta tarde. Annie dolida sugiere que hicieron algo más, pero Danny lo niega. La conversación es interrumpida cuando Taylor y un amigo los invitan a otro lugar. Aunque Annie los acompaña, se siente fuera de lugar, observando en silencio hasta que se va derramando algunas lágrimas. Al llegar a casa Annie se da una ducha y reflexiona. Le envía un mensaje a su padre diciéndole que antes de mudarse a California planea pasar unos días con él para compartir tiempo de calidad. En los días siguientes Annie escribe poesía, pasa tiempo con su amigo, y una noche se reúne con Taylor. Ambas están de buen humor, y Annie le cuenta que ha estado ocupada con su mudanza. Hablan sobre la noche en que discutieron, y Taylor reitera que la ama pero solo como amiga, admitiendo que no tiene muchas personas importantes en su vida. Annie le pregunta por qué no le dice lo que siente a Danny, y la rubia responde que él ya lo sabe. Annie, curiosa, le pregunta si la primera vez que se acercó a ella fue para darle celos a Danny, y ella lo confirma. Annie deja el tema y cambian la conversación a asuntos de trabajo, y cosas menos dramáticas. Antes de que la mujer entre a su edificio le pide a Annie que pase a despedirse antes de irse a Los Ángeles, y se dan un lindo abrazo. Antes de dejar la ciudad Annie visita el lugar donde trabajan Danny y Taylor, pero solo ve a Danny desde lejos. Esa última mirada le basta como despedida y se marcha.